Dios les bendiga, hermanos, hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias fraternas. Sean bienvenidos a este Día del Señor en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Estamos acá en Quito, Ecuador, predicando la palabra, comprometidos 26 años con el reino de Dios. Hagamos una oración de inicio. Gracias, Señor, por este domingo, por este día precioso que nos das, para estudiar tu palabra, para alabar tu nombre y para congregarnos a través de la tecnología con tantos hermanos y hermanas alrededor del mundo. Guíanos y que sea un espacio realmente poderoso. Bendice también a los hermanos y hermanas que ya están congregados presencialmente en el templo. Que en ambos lados haya tu bendición. Por Jesús oramos. Amén. Empezamos este día con el espacio para los niños y niñas. Si hay niños en casa, llámelos. Este espacio es para ellos y para ellas. Después tendremos alabanza y después el pastor Eduardo Vega, de nuestra iglesia madre, la iglesia Iñaquito, tendrá a cargo la exposición de la palabra de Dios en el marco de esta serie del mes, siguiendo a Jesús en tiempos de pandemia. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, mis niños y niñas. Hoy les tengo una sorpresa. Tenemos una nueva serie que se llama Detectives Bíblicos. ¿Saben lo que es un detective? Un detective es una persona especial que investiga muchas cosas y que trata de descubrir algo siempre. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Durante toda la clase yo no les voy a dar los nombres de los personajes de las historias. Ustedes van a tener que descubrirlo. Y luego también el mensaje que Dios tiene para nuestra vida alrededor de esa historia. Esta es una hoja que nos puede ayudar para poder sacar toda la información que necesitamos. O si quieren, también pueden imprimir esta hoja o escribir simplemente los datos que tenemos aquí. Bueno, bienvenidos a nuestra primera misión. Nuestra historia de hoy se llama Aunque somos pequeños, somos hijos de un grande. Y eso está en 1 de Samuel 17, 1-50. Como todo buen detective, tenemos que ver todas las pistas que tenemos a nuestra mano. Y la primera es nuestra Biblia. Ahí hablamos del primer libro de Samuel. Eso está en el Antiguo Testamento. Es el libro número 9. Sí, vamos a comenzar con la primera historia. Pero recuerda, no te voy a decir el nombre del protagonista de hoy. Nuestra historia comienza cuando Dios mandó al profeta Samuel a buscar al futuro rey de Israel. Busca a un hombre llamado Isaí. Uno de sus hijos será el nuevo rey. Miró a los 7 hijos de Isaí y vio que eran apuestos y fuertes. No es ninguno de ellos. Dijo Dios: a mí no me importa la apariencia. Me importa lo que hay en el corazón de la persona. De pronto encontró al último hijo de Isaí, un pequeñito que era pastor de ovejas. Pero Samuel sabía que él era muy grande en la fe, así que lo bendijo como rey de Israel. Tiempo después, los filisteos y los israelitas estaban en el campo de batalla. Un soldado filisteo gigante llamado Goliat desafiaba a los israelitas para que enviaran a un guerrero que luchara contra él. Pero todos los israelitas estaban demasiado asustados. Un día llegó David llevando comida a sus hermanos. Vio a Goliat y él quiso enfrentarlo. El rey le quiso poner su armadura, pero él dijo que no, que para él era suficiente la ayuda de Dios principalmente y también su honda y sus piedras, que eran el arma que él podía manejar. Rugió Goliat:
Ustedes envían a un niño con un palo para pelear contra mí. Tú tienes una lanza, pero yo tengo la ayuda del Dios de Israel. Finalmente llegó la batalla y David, siendo tan pequeñito y tan inexperto en batalla, fue bendecido por Dios y logró ganarle a Goliat. ¿Recuerdan esta hoja del principio? Ahora sí, a llenarlo. Vamos a poner el nombre del personaje, el pasaje bíblico y los 3 datos que ustedes creen que son los más importantes de la historia. Aquí está nuestra hoja resuelta. El nombre de nuestro personaje bíblico, si buscaste, es David. El pasaje bíblico, 1 de Samuel 17. Y tenemos 3 datos. El primero es la bendición de Samuel. Luego, la fe en Dios de David. Y finalmente la victoria a pesar de toda la desventaja que tenía David frente a Goliat. Pero ¿qué quiere Dios que nosotros aprendamos a través de esta historia? Hay algunas cosas importantes, creo yo. La primera es que a pesar de las apariencias, nosotros no tenemos que guiarnos por eso, sino más bien por el corazón de las personas. Que si tenemos a Dios en nuestra vida, ¿quién contra nosotros? Así que si tal vez alguien nos hace llorar porque nos dice que no somos capaces de hacer algo o nos sentimos inseguros, debemos practicar, estudiar y sabremos que también lo podemos lograr porque somos hijos de un grande. Aquí tenemos a David y en las palabras del versículo, la batalla es del Señor. 1 de Samuel 17:46. Abajo vas a escribir o dibujar lo que tú crees que aprendiste el día de hoy. Que tengas una linda semana. Adiós. En cualquier lugar mi Padre Celestial está, y con su mano me protegerá. Solo me pide que obedezca siempre a su voz. Si yo lo escucho, Él está aquí. Y yo estoy sujeto a su voz, yo obedezco. Mi fortaleza, castillo fuerte, el Rey de Reyes. Y yo estoy sujeto a su voz, yo obedezco. Mi fortaleza, castillo fuerte, el Rey de Reyes. Me cuida, me protege, me guarda, me alienta, me ama como mejor. Dios es fiel. Me cuida, me protege, me guarda, me alienta, me ama como mejor. Dios es fiel. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Dios es fiel.
Es muy grato saludarles a todos, nuestra querida iglesia del Inca, porque siempre los llevo en mi corazón. Y este momento quisiera compartir la palabra del Señor con todos ustedes. El título del mensaje es La familia bajo amenaza. Hay un titular en el periódico que salió que dice 22.442 divorcios en pandemia. Es una cifra alarmante. Tania Guzmán, dice en el periódico, psicóloga, señala que el confinamiento ayuda a aflorar tensiones que ya existían. Ahora es verdad que hemos salido del confinamiento, gracias a Dios, pero también hay el teletrabajo. Muchas horas pasamos conectados en la computadora y pasamos en casa. Y parece que eso ha disparado muchas situaciones emocionales y muchos roces en la casa, en la familia. También la situación económica ha sido causa de divorcios y de colapso en muchas familias. Son amenazas externas que están de alguna manera boicoteando a la familia. No solo hay amenazas externas, hay amenazas internas también. Pero para todo esto, la respuesta está en la palabra de Dios. Y por eso les invito para que me acompañen a Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 18. Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 18, en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías: se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. En esa época, hace 2000 años, Herodes estaba acostumbrado a matar para conseguir sus propósitos. Según los historiadores, apenas subió al trono, mató a todo el Tribunal Supremo de los Judíos, que es decir, al Sanedrín. Después mató a 300 oficiales de la corte, mató a su esposa, a la madre de ella y a 3 hijos suyos. ¿Por qué era tan sanguinario Herodes? Parece que estaba infectado con el virus del orgullo y del poder. Por eso se sintió amenazado cuando supo que había nacido Jesús, el rey de los judíos. Hoy en día, la pandemia que está azotando el mundo entero es algo que sale de nuestro control. Ninguno de nosotros lo venía a venir. Son circunstancias externas, digamos, amenazas externas no solo para la familia, sino para el mundo entero. Pero hay amenazas que vienen desde adentro, desde el corazón, que no están afuera. Y esas amenazas son tan terribles como las amenazas externas muchas veces. Por eso quisiera que me acompañen a Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 9. Marcos 10, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea
y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo, y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron, y para ponerlo a prueba, le preguntaron si estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo: este mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Vemos aquí la dureza del corazón humano. En la NBI dice: por lo obstinado de sus corazones. Esta es una amenaza interna para los que estamos casados, pero también para los que están solteros, para todo mundo. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Dice también la palabra de Dios. Y esta amenaza interna de la dureza del corazón, del obstinado, del orgullo, es algo que de alguna manera comienza a destruir las relaciones de los que más amamos. No podemos controlar las situaciones externas que vienen, las amenazas externas que está enfrentando la familia. Pero lo que sí podemos controlar es la actitud que nosotros tenemos frente a esas amenazas externas, para que nuestro corazón no se vuelva una amenaza contra nosotros mismos y contra los que nos rodean. Es lo único que podemos controlar, la actitud frente a estas amenazas. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, hay personas que han caído en una tristeza, otros se han echado al abandono, otros perdieron su trabajo, y obviamente es algo muy duro. Todos lo entendemos. Difícil de recuperarse. Después de haber tenido una estabilidad laboral por tantos años, de la noche a la mañana, perder el trabajo. Es algo durísimo. Y algunos comenzaron a ver en el YouTube cómo poder arreglar la casa. Por ejemplo, si uno de los en el matrimonio, si la esposa todavía mantenía el trabajo, algunos esposos comenzaron a ver cómo podían pintar la casa de mejor manera, cómo podían componer las tuberías que se comenzaban a dañar, cómo dar mantenimiento, cómo diseñar algunos muebles sencillos en la cocina, cosas que durante años estaban pospuestas de arreglos en el hogar, pero que vieron la manera en medio de la crisis de estar ocupado su mente, la actitud. No permitieron que su corazón se vuelva una amenaza para sí mismos y para su familia. Otros, en cambio, familias, comenzaron emprendimientos, cosas que nunca habían hecho, de comida, de diferentes cosas. Esto hizo que la familia se una en torno a un propósito. Es cierto que algunos emprendimientos tal vez no resultaron, otros sí. Pero esta experiencia hizo que la familia se una. Hizo que la familia gane ese trabajar juntos. Muchos fortalecieron su autoestima. Muchos fortalecieron su confianza en sí mismos y en lo que los demás podían hacer. Y descubrieron cosas que antes no se imaginaron que eran capaces. Salieron nuevas habilidades. Ha sido una época de aprendizaje. Nada de esto es fácil. Emprender no es fácil. Ver la forma de arreglar la casa y concentrarse en otras cosas en vez de la necesidad de traer dinero a la casa o de tener trabajo, es muy difícil. Psicológicamente ha sido un golpe muy duro para todos. Sabemos que no es fácil, pero ciertamente con la ayuda de Dios nada es imposible. Con la guía de Dios podemos transformar esa amenaza externa para que no sea una amenaza interna, sino que más bien sea un momento de aprendizaje todos como familia.
la guía de Dios es muy importante cuando la familia está bajo amenaza. Por eso quisiera que volvamos al texto de Mateo, capítulo 2, pero esta vez desde el versículo 19 al 23. Acompáñenme, por favor, a Mateo 2, del 19 al 23. Dice la palabra de Dios. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. Esta es la segunda parte del texto de Mateo que estábamos leyendo. Aquí vemos la guía de Dios que está constante en esta familia, la familia de Jesús que está bajo amenaza. Dios está empeñado no solo en salvar a Jesús, sino que la familia que le da cobijo a Jesús recibe la guía de Él. Y no solo eso, sino que obedecen al pie de la letra las indicaciones de Dios. Esto es muy importante, porque ahí está en juego el plan de salvación, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Miren, qué increíble. Por la obediencia de unos sencillos padres, campesinos, en un rincón remoto del mundo, de hace 2000 años, toda la humanidad está a salvo. Imagínense el poder de la obediencia a Dios. Hoy en día, también necesitamos la guía de Dios para nuestras familias. Y hay en la Biblia muchos libros y muchas enseñanzas de sabiduría para la familia. Uno de estos libros maravillosos es Cantar de los Cantares. Quisiera que me acompañen a Cantares 1 del 15 al 17. Cantares 1 del 15 al 17. Hermosa eres tú, amiga mía, hermosa eres tú, y tus ojos son 2 palomas. Hermoso eres tú, amado mío, y además encantador. La verde hierba es nuestro lecho. Los cedros son las vigas de la casa, y los cipreses nos cubren como un techo. Qué hermoso este texto de este poema, porque el libro de Cantar de los Cantares se centra en el amor romántico de la pareja. Muchos lo han interpretado equivocadamente como que se trata del amor de Dios con Israel en el Antiguo Testamento y del amor de Jesús con la iglesia en el Nuevo Testamento, pero es una interpretación equivocada. Porque el libro de Cantar de los Cantares tiene que ver con el amor romántico de pareja, de que sea un amor creativo, que se renueve constantemente, con estos poemas maravillosos, porque Dios está interesado en que en la familia, el esposo y la esposa, puedan mantener ese amor, ese fuego encendido de la pasión y del amor romántico por mucho tiempo. Y ahí está todo un libro que lo pueden estudiar ustedes a profundidad después. Pero no solo hay guía para la relación del esposo y la esposa en la palabra de Dios. También hay guía para la relación entre los padres y los hijos. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, del 1 al 4, está también estas indicaciones, esta guía del Señor. Quisiera que me acompañen a Efesios 6, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Y ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor.
Aquí hay indicaciones para que los hijos obedezcan a sus padres, pero también para que los padres eduquen bien a sus hijos, sin exasperarlos, sin irritarlos, dice en otro texto. Esto debido a que hace 2000 años, en el tiempo que escribe Pablo, la educación de los padres hacia los hijos era muy rígida. Por eso había padres que se les pasaba la mano, digamos así, y eran demasiado estrictos, y esto era contraproducente en la educación de sus hijos. En nuestra cultura, hoy en día, podemos decir que hace unos 10, 20 años, 30 años también era así. Nosotros sufrimos de esa rigidez de nuestros padres, y eso fue contraproducente porque en algunos de nosotros trajo rebeldía. Pero hoy en día parece que hay otro extremo en nuestra cultura, porque parece que se ha aflojado mucho los límites, la disciplina, la instrucción, la educación sabia hacia los niños y hacia los jóvenes y adolescentes. No queremos decir con esto que hay que maltratar a los niños ni a los jóvenes. No, de ninguna manera. Eso sería otro extremo. Pero parece que hoy en día falta esa educación, esa formación, ese acompañamiento de los padres hacia los hijos. Y esto está causando también problemas. Es otro extremo. Por eso la palabra del Señor nos llama a que haya un balance en la familia. Y nos da esa guía y esa sabiduría del Señor. Volviendo a nuestro texto de Mateo, recordemos que la familia de Jesús está enfrentando una gran amenaza por este rey sanguinario Herodes y los soldados que querían matar a Jesús. Pero Dios le da indicaciones claras a José y a María para evitar que maten a Jesús. Y si algo yo quisiera que ustedes recuerden de este mensaje, es esta frase, solo una oración. La familia supera la amenaza cuando es guiada por Dios. Es muy sencillo y fácil de recordar. La familia supera la amenaza cuando es guiada por Dios. Quisiera, ya para ir concluyendo, que nosotros seamos humildes y reconozcamos que no podemos solos. Que no podemos, por más que nosotros seamos cristianos, que seamos creyentes. Hay familias donde algunos miembros no son cristianos, no son creyentes. Porque esto es algo de Dios. Solo Dios puede traer arrepentimiento genuino en alguno de nuestros familiares. No es algo que nosotros podamos hacer. Podemos testificarles, hablarles de Jesús. Pero ya el cambio genuino del corazón, de la conversión y la salvación, es algo espiritual que solo Dios puede hacer. Por eso pueden pasar muchos años que nosotros estamos conviviendo con familiares que no son creyentes. Pero, ojo, es muy importante, aunque nosotros seamos creyentes, no debemos imponer nuestra verdad a los familiares que no son creyentes. Ellos también tienen algo de razón. En la convivencia familiar tenemos que llegar a un consenso, tenemos que ser humildes para escucharnos unos a otros. Tenemos que ser humildes para poder valorar la opinión de todos. Miren en la palabra de Dios lo que hemos visto. En Juan 1:14 dice que la palabra eterna de Dios se encarnó y se hizo carne, que Dios se hizo carne, que el Logos, la palabra de Dios que creó el universo, se hizo hombre, se hizo carne y estuvo 9 meses en el vientre de María. Imagínense lo que es eso. Dios, 9 meses en el vientre de María. Después nace como un bebé indefenso. Si no hubiera sido por los padres de Jesús, por José y María, posiblemente el bebé Jesús no hubiera sobrevivido a la amenaza de Herodes, a esta amenaza externa de Herodes. Si Dios se hizo vulnerable, si Dios se hizo un bebé y dependió de una familia, dependió de su padre y de su madre, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que también reconocer que somos vulnerables, reconocer que necesitamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros primos, de toda la familia. Yo no sé cuántas familias
son las que en este momento nos estamos dirigiendo. Ciertamente hay familias donde le ha tocado a la mamá llevar adelante el hogar, por alguna razón. En otros casos, los abuelos viven con los nietos. En fin, hay familias de diferentes tipos, pero ciertamente este mensaje es para todas las familias. Todos tenemos que ser humildes para reconocer que debemos apoyarnos unos a otros como familia. Otro punto importante es que tenemos que buscar la guía de Dios. Buscar la guía de Dios. La palabra de Dios contiene mucha sabiduría para la familia, para que la familia viva a plenitud. Pero hay que saberla interpretar correctamente, porque hay malas interpretaciones, como veíamos en el libro de Cantares. Es una mala interpretación pensar que se refiere a algo espiritual. Es como estar espiritualizando ese libro, cuando ese libro habla de la relación de amor romántica entre el hombre y la mujer. Entonces hay que saber interpretar la palabra de Dios para recibir la guía de Él. Hay tanta información en el internet ahora que necesitamos ciertamente de nuestros hermanos mayores, pastores, hermanos más maduros en la fe que nos ayuden inclusive a poder discernir qué información del internet es buena y cuál no. Pero ciertamente necesitamos escudriñar la palabra para saber qué es lo que Dios dice para la familia. Posiblemente haya familias que están pasando por situaciones muy duras y ya necesitan apoyo terapéutico. Necesitan buscar a alguien, algún psicólogo cristiano, alguien que les ayude para poder recibir la guía de Dios a través de alguna persona. ¿Por qué? Porque no solo somos espirituales, sino que somos integrales. Y las emociones, nuestra mente, nuestro pasado, hay que saberlas gestionar. Y a veces es necesario la ayuda profesional. No hay que esperar que la situación ya se desborde, que se mencionen palabras como el divorcio, por ejemplo, en una familia, para buscar ayuda. No. Cuando vemos que las cosas de alguna manera no se pueden resolver fácilmente, una persona externa ayuda a ver objetivamente qué es lo que está pasando. Es a veces simple el hecho de que nos escuchen, poder escuchar a otras personas y poder hablar nosotros con libertad, con claridad, expresar nuestros sentimientos frente a alguien imparcial, que pueda ver desde afuera y nos diga, yo creo que esto es lo que está pasando, yo les doy esta sugerencia, yo quiero remitirles a otra persona, en fin. La iglesia tiene que ser un lugar terapéutico, sanador para las familias, no de crítica, no un lugar en lo que haya sanción para las familias que se han equivocado, porque todos como familias somos pecadores, estamos luchando, no hay familias perfectas. Ninguna familia, ni siquiera las familias pastorales, no son familias perfectas. Somos familias que estamos con muchos errores, tenemos mucho que aprender. Nosotros también como pastores, también en ciertos momentos necesitamos ayuda terapéutica, porque estamos escuchando tantos problemas de tantas familias, de tantas personas, y necesitamos de alguna manera desahogarnos. Es muy saludable esto. Entonces, el título del mensaje que habíamos visto es La familia bajo amenaza. Y la idea principal del mensaje, lo que quisiéramos que nunca olvidemos es: la familia supera la amenaza cuando es guiada por Dios. Ahora, permítame terminar este tiempo en oración. Oremos. Padre Celestial, en este momento todos los que están mirando y escuchando, familias y personas, tal vez hay hogares que están en crisis. Hay familias que están en crisis. Hay personas que tal vez inclusive no están casados, pero tienen familiares y están con problemas. Y se sienten bajo amenaza externa de esta situación tan dura, la pérdida de trabajo, la situación emocional que estamos viviendo, las muertes, las infecciones, tantas amenazas que salen de nuestro control y que no podemos manejar. Pero también hay amenazas internas, Señor. Amenazas de lo obstinado de nuestro corazón, el orgullo de nuestro corazón, que están también minando a la familia. Sea la amenaza externa o sea la amenaza interna, clamamos en el nombre de Jesús por tu guía, para que tú nos guíes, así como tú guiaste a la familia de Jesús, así como tú en sueños les hablaste,
para que no maten al niño Jesús. Pero ahí estaba Pedro, y ahí estaba José, ahí estaba María, protegiendo a su hijo. Asimismo te pedimos que tú nos protejas frente a estas amenazas. Queremos obedecerte también, Señor, perdónanos, porque a veces no somos humildes para reconocer que necesitamos ayuda. No somos humildes para reconocer que necesitamos del otro, que necesitamos de nuestro familiar, aunque no sea creyente, Señor. Pero hay lazos de sangre que nos unen. Por eso tenemos que buscar consensos, ser humildes para apoyarnos unos a otros en medio de esta crisis. Pero también ayúdanos a buscar ayuda terapéutica, a buscar en tu palabra, Señor, y a siempre estar escuchando tu voz. Y danos el poder de tu Espíritu Santo para obedecerte, porque es lo más difícil. Conocimiento tal vez tenemos de la palabra. Sabemos lo que tenemos que hacer. En nuestro corazón sabemos que estamos siendo orgullosos, obstinados. Pero solo tú nos puedes dar el poder para obedecerte en nuestra familia. Y así sabemos que tú nos vas a ayudar a superar las amenazas. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra y anhelamos que podamos todos fortalecer nuestros matrimonios, nuestro hogar, aplicando los principios que hemos escuchado hoy día. Gracias al pastor Eduardo Vega. En este momento en la pantalla aparece el número de cuenta al cual usted puede hacer una transferencia económica de diezmos u ofrendas para seguir respaldando el ministerio de la iglesia que no se ha detenido. Queremos insistir, ya estamos también en cultos presenciales. Los días domingos, el primer culto de 8 a 8:50, el segundo de 9:30 a 10:20 y el tercero de 11 a 11:50. Próximamente daremos otros anuncios, hermanos y hermanas, como el siguiente: la Escuela Caleb de Liderazgo va a reabrirse para graduar la primera promoción. De eso hablaremos más adelante. Dios les bendiga y que tengan una bendecida semana.